El aire en el comedor de la finca Whitmore olía a café recién hecho y a dinero antiguo. Me senté a la larga mesa de caoba, con la corbata demasiado apretada. Tenía las manos cruzadas como un niño esperando permiso para hablar. Clara estaba frente a mí, riéndose de algo que dijo su prima, con los ojos brillantes como no los había visto en meses. Su familia llenaba la sala, tíos con blazers a medida, tías con pendientes de diamantes, todos contándome historias de vacaciones a las que nunca me habían invitado. Yo era Miles Harrington, el hombre que se casó con esto. Uno que toleraron porque Clara dijo, sí, lo hago hace 6 años. Pero yo no era uno de ellos. Nunca lo sería. Bebí mi jugo de naranja a sorbos, intentando mimetizarme con el papel pintado, cuando Julián, el hermano mayor de Clara, se inclinó sobre la mesa. Sus gemelos brillaban bajo la lámpara de araña. Miles, dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, eres terriblemente silencioso. ¿No te enseñan a hablar en esos colegios comunitarios? Se oyeron algunas risas en la mesa. Apreté la mandíbula, pero forcé una sonrisa. Había aprendido a dejar pasar su pulla, Clara decía que así era más fácil. Mantén la paz, susurraba después de cada reunión familiar, con la mano en mi brazo como si estuviera calmando a un perro. Estaba a punto de cambiar de tema, preguntar por el tiempo o alguna tontería, cuando Julián cogió su café. Estaba humeante, recién salido de la cafetera. Me miró fijamente, con una sonrisa afilada como una cuchilla, y luego inclinó el lodo. El café caliente me salpicó la cara, quemándome la piel y empapándome la camisa. La habitación quedó en silencio. Me picaban los ojos, me palpitaban las mejillas y, por un instante, no pude respirar. Julián se rió, con una carcajada corta y cruel, y dijo, uy. ¡Qué torpe soy! No recuerdo haberme puesto de pie. No recuerdo haber gritado a gritos. Pero sí recuerdo el crujido de mis nudillos contra su mandíbula, cómo echó la cabeza hacia atrás, cómo se inclinó su silla al caer al suelo. Se oyeron jadeos. A alguien se le cayó un tenedor. La madre de Clara, Beatrix, se aferró a sus perlas como si acabara de prender fuego a la mesa. Julián se puso de pie de un salto, sujetándose la cara, con los ojos abiertos por la sorpresa. Me quedé allí, con la mano palpitante y el café goteando por la barbilla, esperando que alguien dijera algo. Cualquier cosa. Clara me miró fijamente, con la boca apretada, la mirada fría como el suelo de mármol. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie le reprochó a Julián lo que había hecho. Beatrix corrió hacia su hijo, arrullándolo como si fuera un niño herido, no un hombre de 38 años que acababa de agredirme. Mi suegro, Edward, se aclaró la garganta y dijo, Miles, quizás deberías salir. Sal. Como si yo fuera el problema. Volví a mirar a Clara, esperando a que se levantara y dijera, Julián, ¿qué demonios? Pero no lo hizo. Dobló la servilleta, la dejó cuidadosamente sobre la mesa y apartó la mirada. El pecho me ardía más que la cara. Salí del comedor, atravesé el vestíbulo con su lámpara de araña de cristal y retratos familiares, y salí al porche. El aire de Connecticut era fresco, de esos que te hacen sentir vivo, pero yo solo me sentía pequeño. Me toqué la mejilla, roja, sensible, probablemente con cicatrices. Había pasado años aguantando sus insultos, sus miradas de reojo, sus bromas sobre mi trabajo como ingeniero de software, la pequeña casa de mis padres, mi vida antes de Clara. Lo había hecho por ella. Para nosotros. Pero allí, con el eco de la risa de Julián en mi cabeza y el silencio de Clara más fuerte que cualquier otra cosa, me di cuenta de algo. No era solo invisible para ellos. Yo también era invisible para ella. La puerta que había detrás de mí permaneció cerrada. Nadie vino tras de mí, ni Clara, ni sus primos, ni siquiera el personal que lo había visto todo. Saqué mi teléfono, con la mano temblorosa, y abrí un navegador. No sabía qué buscaba, todavía no, pero sabía que no podía volver a entrar. Ni a esa mesa, ni a esa vida. Mi pulgar se posó sobre la pantalla, y por primera vez en años, sentí la chispa de algo que había olvidado. Ira, sí, pero también el débil pulso de mi propio valor. No iba a disculparme. Esta vez no.
El balcón del segundo piso de la finca Whitmore fue mi refugio esa noche, una losa de piedra con vistas a un césped bien cuidado que se extendía en la oscuridad. Me apoyé en la barandilla, con el frío metal clavándose en mis palmas, con la cara aún irritada por el café que Julian me había echado encima hacía horas. Dentro, la familia estaba reunida en el salón. La risa de Clara se filtraba por la ventana abierta, aguda y despreocupada, mezclándose con el tintineo de las copas de vino y el susurro de voces engreídas. Habían seguido adelante como si nada hubiera pasado, como si no hubiera golpeado a su hermano delante de todos, como si no se lo mereciera. Mi camisa seguía húmeda, pegada al pecho, y cada respiración me escocía donde la piel de las mejillas se había vuelto rosada y tirante. Lo apreté con los dedos, haciendo una mueca, preguntándome si dejaría una marca que tendría que explicar a desconocidos. Abajo, después de salir del comedor, Clara me siguió, no para ver cómo estaba, sino para regañarme. Se quedó en el recibidor, con los brazos cruzados, su cabello rubio perfecto incluso en su ira, y dijo, ¿deberías aceptar cada insulto y disculparte, Miles? Así es como funciona esto. Así funciona esto. Como si yo fuera una invitada que había roto alguna regla sagrada, no su esposo, que acababa de ser humillado. La miré fijamente, esperando compasión, un destello de lealtad, pero su mirada era dura, su boca apretada. Me quemó, Clara, dije en voz baja y temblorosa. Me echó café caliente en la cara. Ella suspiró, como si yo estuviera siendo dramática, y murmuró, Julian es así. Ya sabes cómo es. Luego se dio la vuelta y regresó con ellos, sus tacones resonando en el mármol, dejándome allí plantado como un tonto. Ahora, aquí afuera, en el aire nocturno, lo repasé una y otra vez, sus palabras, su despedida, como nadie me había ofrecido siquiera una toalla. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Clara, vuelve adentro. Estás empeorando esto. ¿Para quién? No respondí. No pude. Tenía la garganta apretada, el pecho más pesado que en años. Había pasado 6 años intentando encajar en su mundo, 6 años mordiéndome la lengua cuando Julian me llamaba para ayudarme en Acción de Gracias, asintiendo cuando Beatrix preguntaba si la casa de mis padres tenía agua corriente, fingiendo que no notaba el ceño fruncido de Edward cada vez que hablaba. Lo había hecho porque quería a Clara, porque creía que ella me veía aunque ellos no. Pero esta noche, con la quemadura en la cara y sus palabras resonando en mis oídos, vi la verdad. Ella tampoco me vio. Vio un papel que se suponía que debía desempeñar, tranquilo, agradable, invisible. Caminé por el balcón, mis zapatos rozando la piedra, mi mente dando vueltas. La ira seguía ahí, ardiente y viva, pero debajo había algo más, asco, tal vez, o agotamiento. Me había encogido por ellos, por ella, hasta que apenas reconocí al hombre en el que me había convertido. Pensé en mi padre, en cómo me había enseñado a mantenerme erguido, a estrechar la mano con firmeza, a mirar a la gente a los ojos. Había muerto hacía 3 años, y me preguntaba qué diría si me viera ahora, dejando que un tipo como Julián me pisoteara. La voz de mi madre también resonó. Ella siempre decía, Miles, eres suficiente. Pero yo no me había sentido suficiente aquí, no en esta casa, no con esta gente. Dejé de caminar y me agarré a la barandilla, mirando las sombras de los árboles. Dentro, alguien subió el volumen de la música, jazz suave, de esos que tocaban para aparentar elegancia. La risa de Clara me interrumpió de nuevo y me golpeó como un puñetazo. Estaban bien sin mí. No me necesitaban allí, y quizá no lo necesitaba. Metí la mano en el bolsillo y rocé la cartera. La saqué y la abrí. Unos billetes de 20, mi carnet de conducir, la tarjeta de crédito de emergencia que Clara me había dado el año pasado por si acaso. Nunca la había usado, supongo por orgullo, pero ahora la sentía como un salvavidas. No tenía ningún plan, la verdad, pero la idea de quedarme allí, de volver adentro a humillarme, me revolvía el estómago. Volví a coger el móvil, ignoré el mensaje de Clara y abrí la app de mapas. El aeropuerto más cercano estaba a 1 hora. Podía ir en coche. Podría irme. La idea me golpeó fuerte, imprudente, salvaje. ¿Irme? ¿Así sin más? ¿Sin maletas, sin explicaciones? Mi corazón latía con fuerza, mitad por miedo, mitad por algo que no había sentido en años, libertad. Miré hacia la ventana,
a las cálidas luces que se derramaban, a la vida a la que me había aferrado. La voz de Clara volvió a sonar, diciendo algo sobre el postre. No había salido. Nadie lo había hecho. Estaba solo, y por primera vez, eso no me asustó. Me despertó. Metí la cartera en el bolsillo, eché un último vistazo a la finca, a los setos perfectamente podados, a las ventanas resplandecientes, al mundo que nunca me quiso, y tomé una decisión. No iba a volver a entrar. Ni esta noche, ni nunca. Bajé las escaleras del balcón hasta la entrada donde estaba mi coche, un sedán destartalado que destacaba entre sus BMW y Tesla. Las llaves seguían en mi chaqueta. Subí, arranqué el motor y salí a la carretera. El retrovisor mostraba la finca que se encogía tras mí, y con cada kilómetro, la quemadura en mi cara dolía un poco menos. No sabía a dónde iba, todavía no, pero sabía que no me quedaría. Ni por ella, ni por ellos, ni por el hombre que querían que fuera. La autopista se extendía ante mí, una cinta de asfalto que atravesaba la noche de Connecticut, con el reloj del tablero marcando las 11:47. Mis manos aferraban el volante de mi viejo sedán, el cuero desgastado por años de uso, y el zumbido del motor era el único sonido que me acompañaba. La cara aún me palpitaba donde me había dado el café de Julian, un dolor sordo que latía con cada latido, pero no me importaba. Ya no. Había dejado atrás la finca Whitmore, la mansión se encogía en mi retrovisor hasta convertirse en un pequeño rayo de luz, absorbido por la oscuridad. El mensaje de Clara, entra, lo estás empeorando, permaneció sin respuesta en mi teléfono, tirado en el asiento del copiloto. No le debía ninguna explicación, no después de que se quedara allí, viendo cómo su hermano me quemaba, y me pidiera disculpas. Las señales de tráfico se desdibujaban, Hartford, a 32 kilómetros, Nueva York, a 140 kilómetros. Pero no me dirigía a casa, a nuestro apartamento. Ese ya no era mi hogar, solo una jaula con muebles mejores. Necesitaba salir, ir lejos, a algún lugar donde no pudieran alcanzarme. El aeropuerto me vino a la mente de nuevo, una idea loca que se había arraigado en el balcón y no me abandonaba. Nunca había hecho algo tan impulsivo. 6 años con Clara habían sido planes, horarios, cenas, los interminables eventos de su familia. Pero ahora, con el viento silbando a través de la ventana rota y el ardor en mi cara pidiendo a gritos que algo cambiara, pisé el acelerador con más fuerza. El aeropuerto internacional Bradley estaba cerca, a 1 hora de viaje, quizá menos si apuraba. Mi teléfono vibró de nuevo, otro mensaje, probablemente de Clara, quizá de Beatrix esta vez, dispuesta a darme un sermón sobre modales. No miré. Lo apagué, manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla se quedó negra. Silencio. Silencio absoluto. Solo yo y la carretera. Al llegar al estacionamiento del aeropuerto, los letreros de neón zumbaban en lo alto y el aire olía a combustible de avión y lluvia. Agarré mi billetera y el teléfono sin batería, cerré el coche con llave y caminé hacia la terminal. Mi reflejo se reflejó en las puertas de cristal, camisa manchada de café, cara roja, pelo revuelto. Parecía un tipo que había perdido la cabeza, y quizá así fuera. Dentro, el mostrador de venta de billetes estaba en silencio, solo una mujer con aspecto cansado y uniforme azul tecleando en su ordenador. Próximo vuelo, dije, con la voz más áspera de lo que pretendía. Arqueó una ceja. ¿Algún lugar en específico? Negué con la cabeza. Internacional. Solo ida. Presionó algunas teclas, sus ojos se posaron en mi camisa manchada y luego volvieron a la pantalla. Peris. Sale en 2 horas. Conseguí un pasaporte. Asentí, sacándolo de mi cartera. Clara había insistido en que lo guardara allí después de un viaje a Londres al que me había obligado hacía 2 años. Está bien, dije. Escribió un poco más, me pidió la tarjeta de crédito, la de emergencia de Clara. Y se la entregué sin pensarlo 2 veces. La máquina sonó, el billete se imprimió y ella lo deslizó por el mostrador. Puerta 47. Mejor date prisa. Lo tomé, rozando el papel con los dedos, y sentí una sacudida, como si fuera real, como si lo estuviera haciendo de verdad. Peris. Nunca había estado allí, ni siquiera lo había soñado, pero parecía demasiado lejos. Volví a encender el teléfono mientras caminaba hacia seguridad,
solo para ver la hora, y me llegó una inundación, 215 notificaciones en 5 minutos. Llamadas perdidas de Clara, mensajes de voz, mensajes de texto amontonándose como ladrillos. ¿Dónde estás? Miles, respóndeme. Esto no tiene gracia. El nombre de Julián también salió a relucir. ¿Estás acabado, hombre? Te demandaré por todo lo que tienes. Beatrix dejó un mensaje de voz, su voz destilando veneno. Miles, pequeño don nadie desagradecido. ¿Cómo te atreves a irte así? Y Clara otra vez, nos estás avergonzando. Vuelve ya. Me quedé allí, con la terminal zumbando a mi alrededor, hombres de negocios con maletines, familias con niños llorones, y lo revisé todo. Todos los mensajes eran sobre ellos, su orgullo, su imagen. Ninguno me preguntó si estaba bien. A ninguno le importó la quemadura en mi cara ni los años que pasé intentando encajar. Mi pulgar se cernía sobre el botón de silencio. Lo presioné. El zumbido se detuvo, la pantalla se atenuó y metí el teléfono en el bolsillo. El control de seguridad fue rápido, me quité los zapatos, la cartera en la papelera, y un empleado de la TSA, aburrido, me hizo señas para que pasara. Tomé mis cosas y me dirigí a la puerta 47, con el billete crujiendo en la mano. La llamada de embarque sonó por el intercomunicador. Vuelo 618 a París Charles de Gaulle, ahora embarcando en el grupo B. Ese era yo. Me uní a la fila, con el corazón latiéndome con fuerza, la mente dándole vueltas. El rostro de Clara me vino a la mente, sus pómulos marcados, sus ojos azules que solían suavizarse al mirarme. Esperé que la culpa me golpeara, que me obligara a volver, a llamarla y disculparme. No llegó. En cambio, vi a Julián sonreír con suficiencia, el café rozando mi piel, la mirada fría de Clara. Le entregué mi billete al agente, un joven con el pelo rapado que ni siquiera me miró. Disfruta del vuelo, murmuró. Asentí, subí a la pasarela y sentí que se me quitaba un peso de encima, solo un poco, pero suficiente. El avión estaba medio lleno, con filas de pasajeros somnolientos acomodándose. Encontré mi asiento, el 23C, en un pasillo junto a una mujer que ya dormía con un pañuelo sobre la cara. Me abroché el cinturón, me recosté y cerré los ojos. Los motores rugieron, las luces de la cabina se atenuaron y, por primera vez en horas, respiré. París. Un billete de ida. Sin plan, sin Clara, sin Whitmore. Solo yo, Miles Harrington, de 34 años, quemado y con moretones, pero finalmente recuperándome. El avión rodó, despegó y no miré atrás. No en la puerta, no en la vida que había dejado. Me había ido, y se sentía bien. El avión aterrizó en París justo cuando el sol asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa suave que no había visto en años. Bajé al aeropuerto Charles de Gaulle con las piernas entumecidas por el vuelo de 7 horas y la cara aún dolorida por el ataque de café de Julián. Mi camisa estaba hecha un desastre arrugado, manchada de marrón y con un ligero olor a frijoles quemados, pero no me importó. Nadie me conocía, nadie me juzgaba por parecer que había dormido en una zanja. El aire era fresco, impregnado de un aroma a combustible de avión y algo más dulce, quizá croissants de un kiosco cercano. No llevaba maletas, solo mi cartera, mi teléfono sin batería y un pasaporte que apenas había usado. Había aterrizado en una ciudad donde no hablaba el idioma, donde no conocía a nadie, y por primera vez en mucho tiempo, aquello me pareció un regalo. Deambulé por la terminal, pasando junto a letreros que no podía leer, hasta que encontré una casa de cambio. Cambié mis últimos dólares por euros, billetes crujientes que me resultaban extraños, y tomé un café de un puesto, con cuidado de no tocarme la cara esta vez. La quemadura en la mejilla me picaba bajo las luces fluorescentes, pero la ignoré. Necesitaba un sitio donde dormir, barato y tranquilo, así que abrí una aplicación en mi móvil usando el wifi del aeropuerto, ya que no había activado los datos. Los mensajes de Clara seguían ahí, acechando, pero no los abrí. Reservé un Airbnb en el distrito 11, un pequeño estudio con cama, lavabo y ventana a un patio. El anfitrión, un tal Pierre, me dijo que podía llegar temprano. Tomé un taxi desde el aeropuerto, mientras el conductor me hablaba en un francés que no entendía, y observé cómo se desplegaba la ciudad, calles estrechas, edificios de piedra, gente fumando en las esquinas como si no tuvieran dónde estar.
Cuando llegué al lugar, era exactamente como lo habían prometido, sencillo, limpio, mío por ahora. Dejé mi billetera sobre la mesa, me quité los zapatos y me quedé junto a la ventana, mirando los adoquines. Sin Whitmores, sin Clara, sin expectativas, solo yo. Ese primer día, caminé. Sin mapa, sin plan, solo con los pies en la tierra, el frío atravesando mi chaqueta. Encontré un mercado cerca de la Bastilla, puestos repletos de pan, queso y manzanas más rojas que cualquier otra que hubiera visto en casa. Compré un café, solo, fuerte, y una baguette, desmenuzando a medida que avanzaba. El Sena brillaba bajo un cielo gris, los barcos se deslizaban lentos y perezosos, y yo estaba sentado en un banco, viéndolos pasar. La gente se movía a mi alrededor, ancianos con boinas, niños persiguiendo palomas, parejas discutiendo en un francés rápido, y me sentía invisible, en el mejor sentido de la palabra. A nadie le importaba mi cara quemada ni mi camisa manchada. Nadie sabía que le había dado un puñetazo a mi cuñado y que había abandonado a mi esposa. Podía respirar aquí. Al tercer día, ya había encontrado el ritmo. Café por la mañana, paseos por la ciudad, noches tranquilas en el estudio. Mantuve el teléfono apagado, dejando que se descargara por completo. No quería oír la voz de Clara, no quería las amenazas de Julian ni los sentimientos de culpa de Beatrix. Lo comprobaría tarde o temprano, pero aún no. Esa tarde, entré a trompicones en una librería en una calle lateral, con los escaparates empañados por el tiempo, y una campanilla tintineando al abrir la puerta. La mujer detrás del mostrador levantó la vista, con el pelo oscuro recogido y las gafas sobre la nariz, quizá de unos 40. Bonjour, dijo con voz suave pero curiosa. Asentí, sin saber cómo responder, y ella cambió al inglés. ¿Eres nuevo aquí? No era una pregunta. Sí, dije, frotándome la nuca. Acababa de aterrizar. Sonrió, débil pero cálidamente, y se presentó como Isabelle Marchand, la dueña. ¿Lees?, preguntó, señalando los estantes. Solía, admití. Últimamente no mucho. Se acercó, sacó un libro delgado de una pila y me lo entregó, El extranjero, de Camus. Empieza con esto. Es para quienes ya no saben qué pensar. Lo tomé, sorprendido de lo acertada que estaba. ¿Camus o Sartre?, preguntó, apoyándose en el mostrador. No lo sé, dije, dándole vueltas al libro. Entonces te gustarán ambos, respondió, y punto. Hablamos un rato, nada profundo, solo libros, el clima, como los inviernos parisinos son más duros de lo que uno espera. No preguntó por mi pasado, no se fisgoneó en la marca roja en mi cara que empezaba a desaparecer. Fue la primera conversación seria que tuve en días, quizás semanas, que no me pareció una prueba. Compré el libro, le di las gracias y me fui con la promesa de volver. Esa noche, me senté en la cama abultada del estudio, con el libro abierto en mi regazo y una lámpara barata proyectando sombras en la pared. Leí la primera página, luego la segunda, y las palabras se me iban metiendo lenta y pesadamente. A Masal, el protagonista de la historia, no le importaba lo que pensara la gente, simplemente vivía, incluso cuando no tenía sentido. ¿Lo envidiaba? Había pasado años preocupándome demasiado, retorciéndome por la familia de Clara, por su aprobación. ¿Y a dónde me había llevado eso? Quemado y solo, sí, pero ahora estaba aquí, en París, con un libro en las manos y una ciudad afuera que no necesitaba que le demostrara nada. Cerré el libro, lo puse sobre la mesa y volví a mirar por la ventana. El patio estaba oscuro, un gato se escabullía entre las piedras, y sentí que algo cambiaba, no paz, todavía no, sino una grieta en el muro que había construido a mi alrededor. La voz de Isabelle se me quedó grabada, para quienes ya no saben lo que piensan. Esa era yo, sin duda. Pero tal vez aquí, en esta ciudad de desconocidos y primeros alientos, podría resolverlo. Una página, un día, un paso a la vez. La lluvia golpeaba contra la ventana de mi pequeño estudio parisino, un ritmo constante que armonizaba con el dolor sordo en mi pecho mientras estaba sentada en el borde de la cama, mirando mi teléfono. Llevaba días muerto, guardado en un cajón como una bomba que no quería tocar. Llevaba una semana en París, adaptándome a la extraña nueva vida, café por las mañanas, paseos por el Sena, charlas tranquilas con Isabelle en su librería. Pero el silencio de mi antiguo mundo no podía durar para siempre.
Sabía que Clara no lo permitiría. Mis dedos dudaron sobre el cargador y luego lo enchufé. La pantalla se iluminó, en cuestión de segundos, fue un caos, pitidos y zumbidos, un aluvión de notificaciones que me revolvieron el estómago. Los había silenciado antes de irme, pero ahora habían vuelto, arañándome. Me quedé allí sentada, con la habitación en penumbra salvo por la luz del teléfono, y me abracé a mí misma. Primero llegaron las llamadas perdidas, docenas de Clara, algunas de Beatrix, incluso una de Edward, lo cual me sorprendió. Nunca llamó, solo me fulminó con la mirada por encima de las mesas como si fuera una mancha en su legado. Luego los mensajes, el nombre de Clara una y otra vez, un montón de palabras que no quería leer, pero que no podía ignorar. Miles, ¿dónde estás? Tenemos que hablar. No puedes escaparte así como así. Podemos arreglarlo. Me das vergüenza. Julián está furioso. Vuelve y arregla esto. Leí la página con un nudo en la garganta con cada línea. Nadie me preguntó si estaba herido. Si la quemadura en mi cara todavía me escocía, no mucho, solo un ligero rubor ahora, o si estaba bien después de lo sucedido. Se trataba de ellos, de sus sentimientos, de su pequeño mundo perfecto que me atrevía a perturbar. Beatrix también me había enviado un correo largo titulado, Tu comportamiento, y lo abrí porque no pude evitarlo. Miles, empezó, tus acciones en la reunión fueron deplorables. Te recibimos en nuestra familia, te dimos oportunidades que jamás hubieras soñado, ¿y así nos lo pagas? ¿Escapando como un niño? Clara está devastada. Adjunto una lista de terapeutas, por favor, busca ayuda. Dejé de leer, lo cerré y dejé caer el teléfono sobre la cama. ¿Terapeutas? Como si fuera yo quien necesitaba ayuda, no el tipo que me había quemado, ni la esposa que me había pedido disculpas. Julian había publicado en X2. Lo vi al revisar la aplicación, una foto de su mandíbula magullada con el texto, hay gente que se derrumba bajo presión. ¿Triste? Se acumularon los me gusta y los comentarios, sobre todo de primos y amigos de Whitmore, todos coincidiendo en que yo era el villano. No respondí. ¿Qué sentido tenía? Ya habían tomado una decisión hace años, yo era el forastero, el que no encajaba, y ahora les había dado pruebas. Me puse de pie y caminé de un lado a otro por la pequeña habitación, el suelo de madera crujía bajo mis calcetines. Afuera, la lluvia arreciaba, rayando el cristal, y me sentía atrapada, no por París, sino por el peso de ellos, que seguían aferrándose a mí. No podía seguir viviendo así, atada a sus voces, a su juicio. Así que tomé una decisión. Fui a una tienda cerca del metro, compré una tarjeta SIM francesa con un número nuevo y la cambié por mi teléfono. La vieja, la estadounidense, relacionada con Clara y los Whitmore, la tiré a un cajón. Se acabaron las notificaciones y la culpa. Yo también necesitaba trabajo, la tarjeta de crédito de Clara no duraría para siempre y no iba a rogarle dinero. Encontré un espacio de coworking cerca de Montmartre, una habitación pequeña con wifi rápido y freelances encorvados sobre sus portátiles. Inicié sesión en mis antiguas cuentas de freelance, trabajos de software que había hecho antes de que Clara me convenciera de aceptar un trabajo de verdad en la empresa de su amiga y presentar proyectos. Cosas sencillas, depuración, actualizaciones de apps, cosas que podía hacer con los ojos cerrados. Por la noche, tenía 2 clientes, lo suficiente para pagar el alquiler y la comida un tiempo. No era mucho, pero era mío. Esa noche, me senté junto a la ventana, con las luces de la ciudad borrosas por la lluvia, y volví a abrir el teléfono. El chat familiar seguía ahí, con años de mensajes, planes de vacaciones forzados, los recordatorios pasivo-agresivos de Beatrix sobre los códigos de vestimenta. Lo miré fijamente, con el pulgar suspendido, y luego pulsé borrar. El hilo se desvaneció, y con él, se me aflojó un nudo en el pecho. No necesitaba sus actualizaciones, no necesitaba saber qué opinaba Julian de mi rabieta ni cómo Clara se lo contaba a sus amigas. Estaba harta. Al día siguiente, caminé por el canal, el agua estaba gris y picada, el aire frío en la cara. Me detuve en un puente, me apoyé en la barandilla y observé un barco pasar por debajo. Un hombre pescaba cerca, con el sedal meciéndose en la corriente, y me saludó con la cabeza como si fuéramos viejos amigos. Asentí en respuesta. Fue un gesto pequeño, quizá estúpido, pero me hizo sentir bien, mejor que cualquier apretón de manos de Whitmore.
Seguí caminando, pasando junto a cafeterías con las ventanas empañadas, junto a niños jugando al fútbol en un callejón. Compré un café, me senté en un banco y dejé que la ciudad vibrara a mi alrededor. Sonó mi nuevo número, un cliente confirmando una fecha límite. Sin Clara, sin Julián, solo trabajo, solo yo. Bebí un sorbo de café, con cuidado de no derramarlo, y pensé en el libro de Isabelle, El extranjero, todavía a medio leer en mi mesa. A Masal no le importaba complacer a nadie, simplemente existía. Aún no había llegado a ese punto, pero podía sentir que empezaba este desapego. París no necesitaba que estuviera allí, y por ahora, con eso bastaba. Terminé el café, tiré la taza y seguí caminando, con la lluvia como un suave tambor a mis espaldas. Un mes en París me había cambiado, no de forma drástica y estridente, sino de esas cosas silenciosas que te toman por sorpresa. Me había acostumbrado al ritmo de la ciudad, al traqueteo de los trenes del metro, al olor a pan que salía de las panaderías, a la forma en que los desconocidos asentían en lugar de sonreír. Mi estudio en el Distrito 11 era ahora mi hogar, su cama crujiente y su lavabo desportillado me resultaban familiares como nunca lo había sido el elegante apartamento de Clara. La quemadura en mi cara se había difuminado hasta convertirse en una tenue cicatriz rosada, apenas perceptible a menos que te fijaras bien, y ya no me importaba, era la prueba de que había sobrevivido a algo. Pero aún quedaban partes de mí en Nueva York, cosas que no podía dejar atrás para siempre. No la vida con Clara, ni el mundo de Whitmore, ya había terminado con eso, sino las pequeñas cosas que importaban. La caja de herramientas de madera de mi padre, rayada y llena de recuerdos de él enseñándome a arreglar un grifo que goteaba. Los libros que leí en la universidad, libros de bolsillo desgastados que me ayudaban a sobrellevar las noches. La vieja cámara Polaroid de mi madre, la que usaba para sacarme fotos borrosas de niño. Las dejé en el piso cuando salí corriendo, y ahora, sentado junto a la ventana viendo a París despertar, sabía que tenía que volver a buscarlas. No para quedarme, ni para arreglar las cosas, solo para reclamar lo que era mío. Reservé un vuelo de ida y vuelta esa mañana, usando lo que quedaba de la tarjeta de crédito de Clara antes de que llegara mi dinero como freelance. El plan era simple, volar, recoger mis cosas, volar de vuelta. Sin hablar, sin pelear, solo entrar y salir. El vuelo de regreso fue largo, el aire de la cabina estaba viciado, y mantuve la cabeza gacha, evitando al hablador a mi lado que quería hablar de vino. Aterrizar en Nueva York fue como adentrarme en un recuerdo que no quería, el caos de JFK, el horizonte gris, el peso de todo aquello de lo que había huido. Tomé un taxi hasta el apartamento, con la llave aún en el llavero, y me quedé un minuto fuera del edificio, mirando las ventanas. Nuestra casa, ahora suya, estaba en el 5º piso, y me pregunté si habría cambiado las cerraduras. Era media tarde, martes, y supuse que estaría trabajando, pero cuando giré la llave y abrí la puerta, allí estaba. Clara, de pie en la cocina, con un vaso de agua en la mano, los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. Miles, dijo con voz suave y temblorosa. ¿Has vuelto? Entré, cerré la puerta y hablé con un tono monótono, solo para mis cosas. Dejó el vaso, con el pelo rubio recogido hacia atrás, y el rostro más delgado de lo que recordaba. Seguía siendo hermosa, pero ya no me impactaba como antes. No tienes que hacer esto, dijo ella, acercándose. ¿Podemos hablar? Julián se disculpó, pero no lo decía en serio. Podemos ir a terapia y solucionar esto. Negué con la cabeza, pasando junto a ella hacia el armario del pasillo donde había guardado mis cosas. Lo viste quemarme, Clara. Me dijiste que me disculpara. Ella me siguió, alzando la voz. Estaba molesto. Era un desastre, vale, pero salir corriendo a quién sabe dónde, así no se arreglan las cosas. Saqué 2 cajas de cartón de debajo de la escalera, las que usé al mudarme, y empecé a empacar. Primero la caja de herramientas, su peso se sentía bien en mis manos, sólido, real. No voy a arreglar nada, dije sin mirarla. Ya terminé. Se quedó allí, con los brazos cruzados, respirando agitadamente como si fuera a llorar. Nos estás desperdiciando. 6 años de distancia. Agarré los libros, en el camino, El guardián entre el centeno, y los apilé en la caja. Me desechaste primero, dije con voz firme a pesar del dolor en el pecho. Cuando los elegiste a ellos antes que a mí.
Ella no dijo nada, solo me observó mientras encontraba la cámara Polaroid en un estante, con la correa enredada, y la guardaba con el resto. El silencio era denso, más denso que la lluvia parisina, y podía sentir su mirada fija en mí, esperando a que me derrumbara. No lo hice. Cerré las cajas con cinta adhesiva, una tras otra, y las llevé a la puerta. Te enviaré los papeles del divorcio, dije, finalmente mirándola a los ojos. Tenía los ojos húmedos, la boca abierta como si quisiera discutir, pero no salió nada. Miles, susurró, no pretendía esto. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no importaba. Cuídate, Claire. Salí, la puerta se cerró con un clic tras mí y llevé las cajas al taxi que esperaba abajo. El conductor no hizo preguntas, simplemente las metió en el maletero y me deslicé en el asiento trasero. La ciudad se desvanecía mientras nos dirigíamos al aeropuerto. Mi vuelo de regreso a París era esa noche, y la pasé mirando por la ventana, con el Atlántico negro debajo. Al aterrizar, me invadió el frío parisino, así que tomé un taxi al estudio, subiendo las cajas por las estrechas escaleras. Los puse junto a la cama, abrí la caja de herramientas y pasé los dedos por el martillo que mi papá había usado para construir nuestro porche. Los libros olían a polvo y trasnochadas, la cámara a perfume de mi mamá. Estos eran míos, no de Clara, ni de los Whitmore, solo míos. Me quedé allí sentado, con la ciudad en silencio afuera, y sentí un peso que se aliviaba, no era pesado, sino que me anclaba. Había regresado, la enfrenté y me alejé de nuevo. Sin gritos, sin súplicas, solo yo tomando lo que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como Miles Harrington, no como el marido de Clara, ni como el saco de boxeo de Whitmore, simplemente como yo. De vuelta en París, el aire se sentía más ligero, como si la ciudad me hubiera estado esperando a que volviera a casa. Había dejado el estudio en el distrito 11 por algo mejor, un pequeño apartamento en Belleville, un barrio obrero con grafitis en las paredes y música que se filtraba por las ventanas abiertas. Era un piso de 2 habitaciones encima de una panadería, con una cocina diminuta, una cama que no crujía y vistas a la calle donde los ancianos jugaban al ajedrez en mesas plegables. Había usado mi dinero de freelance para pagar la fianza, se acabó de depender de la tarjeta de crédito de Clara, y cuando subí las escaleras con mis 2 cajas desde Nueva York, sentí que empezaba de cero. La caja de herramientas, los libros, la cámara Polaroid, encontraron su sitio en una estantería que había comprado en una tienda de segunda mano, y me gustaba verlos allí, fragmentos de mí que no pertenecían a nadie más. Unos días después de instalarme, pasé por la librería de Isabelle para devolverle el libro a la desconocida. Estaba detrás del mostrador, ordenando una pila de libros de bolsillo, y me miró con esa leve sonrisa suya. ¿Lo terminaste?, preguntó, tomando el libro. Sí, dije, apoyándome en el estante. Me hizo pensar demasiado. Ella se rió, un sonido suave, y dijo, ese es el punto. Hablamos un rato sobre Camus, sobre París, sobre cómo la lluvia aquí te cala hasta los huesos, y entonces mencionó a su amigo Theo, que tenía un taller de reparación de equipos electrónicos a unas calles de aquí. Está desbordado, dijo. Le vendría bien alguien que sepa de informática. Me animé. Mis trabajos freelance eran estables, pero extrañaba trabajar con las manos, arreglando cosas como me enseñó mi papá. ¿Crees que me hablaría?, pregunté. Ella asintió, garabateó una dirección en un trozo de papel y se lo entregó. Dile que te envío yo. Al día siguiente, fui a la tienda de Theo, una tienda estrecha con un letrero que decía, técnico de reparaciones, pintado con pintura descascarada. Dentro, todo era un desastre, mesas apiladas con portátiles rotos, pantallas de teléfono y cables enredados. Theo era un tipo fibroso, de unos 35 años, con barba y un cigarrillo metido detrás de la oreja. ¿Tú, Miles?, preguntó, limpiándose las manos con un trapo. Sí, dije. Me envió Isabel. Me evaluó y luego señaló una computadora en la esquina. Configúrame un sistema, inventario, facturas, algo sencillo. Me estoy ahogando. Me puse a trabajar, abriendo código en una computadora vieja, ajustándolo hasta que registró su inventario y generó recibos. Me llevó un par de horas, con Theo observándome por encima del hombro, gruñendo de aprobación de vez en cuando. Cuando terminé, me dio una palmadita en la espalda. ¿Bien? ¿Quieres trabajo? Medio tiempo,
dinero, sin tonterías. Sonreí, mi primera sonrisa de verdad en semanas. Sí, me apuntó. Así empezó todo, mañanas en la tienda, tardes trabajando como freelance en el espacio de coworking, noches paseando por la ciudad. Salía temprano del apartamento, tomaba un café en la panadería de abajo y me dirigía a casa de Teo, donde arreglaba teléfonos o depuraba software mientras él fumaba y contaba historias de su infancia en Belleville. No era glamuroso, sin código de vestimenta, sin oficina en la esquina, pero era honesto. Me gustaba de nuevo la sensación de un destornillador en la mano, la satisfacción de una pantalla que volvía a la vida. Clara nunca me dejaba hacer este tipo de trabajo, lo consideraba indigno de nosotros, me obligaba a trabajar en trajes y reuniones que odiaba. Aquí, a nadie le importaba cómo sostenía mi taza de café ni si tenía los zapatos lustrados. Una noche, después de un largo día en la tienda, me senté a la mesa de la cocina, con la ventana abierta para que entrara el aire fresco. Mi teléfono, el nuevo número francés, vibró con un mensaje de Teo. ¿Cerveza mañana? Respondí, claro. Simple, fácil, sin ataduras. Ya no revisaba mucho mi antiguo correo, pero lo abrí esa noche, solo para ver. Los mensajes de Clara habían disminuido. Menos peticiones, más actualizaciones breves. El abogado dice que tienes que firmar. Mamá sigue enfadada. No respondí. Su voz se desvanecía, no se había ido, sino que parecía distante, como una emisora de radio que había apagado. Cerré la laptop, agarré la caja de herramientas de mi papá y saqué una llave inglesa, dándole vueltas en las manos. Había sido mecánico, un poco rudo pero bueno, y me preguntaba qué pensaría de mí ahora, al otro lado del mundo, empezando de cero. Probablemente se reiría y diría, ya era hora, chaval. Mi madre me habría abrazado, diciéndome que ya era suficiente. Los extrañaba a ambos, pero tener sus cosas aquí, en este pequeño apartamento, lo hacía soportable. Al día siguiente, quedé con Teo en un bar cerca del canal, un antro con mesas pegajosas y vino barato. Bebimos, hablamos de nada, fútbol, el tiempo, una impresora rota en la tienda, y me sentí más ligero que en años. Nadie me preguntó por mi pasado, mi matrimonio, mis cicatrices. Caminé a casa tarde, las calles estaban tranquilas, la ciudad era mía como Nueva York nunca lo fue. De vuelta en el apartamento, me quedé junto a la ventana, observando a una pareja discutir abajo, con voces agudas pero apagadas. No necesitaba entender las palabras para saber que no era mi lucha. Había construido algo aquí, un trabajo, un lugar, un ritmo, y era pequeño, caótico, real. Los correos de Clara podían quedarse sin leer, los Whitmore podían enfurecerse en su mansión, y yo seguiría adelante. Me metí en la cama, con la caja de herramientas en el estante brillando a la luz de la luna, y dormí mejor que en meses. Esta era mi habitación, mi vida, y no me disculpaba por ello. El cielo parisino estaba gris intenso esa mañana, de esos que prometen lluvia pero se detienen solo para mantenerte en vilo. Me encontraba en mi apartamento de Belleville, con el aroma a café de la panadería de abajo subiendo por la ventana abierta, y contemplando un sobre que había sacado de una pila de correo. Estaba escrito a mano, el papel grueso y cremoso, con un aroma floral que me impactó como un recuerdo que no quería. El nombre de Beatrix estaba en el remitente, la madre de Clara, la reina de los sentimientos de culpa y los cumplidos ambiguos. Hacía semanas que no tenía noticias suyas, desde su último correo sobre terapeutas, y esperaba que se hubiera dado por vencida. No hubo suerte. Lo abrí, con el papel crujiente bajo los dedos, y desdoblé una sola página. Su letra era perfecta, sesgada, como si la hubiera practicado para este momento. Miles, empezaba. Has humillado a nuestra familia. Te marchaste cuando Clara más te necesitaba. Te dimos todo, un lugar en nuestra mesa, la oportunidad de ascender, y nos lo echaste en cara. Espero que estés orgulloso de ti mismo, viviendo como un vagabundo mientras nosotros recogíamos los pedazos. Dejé de leer, las palabras se difuminaron en un veneno familiar que no necesité terminar. Siempre me vería como menos que Julian, menos que Clara, menos que el apellido Whitmore, y esta era su última oportunidad, una daga perfumada enviada a través del océano. La arrugué, caminé hacia la puerta y salí. El Sena no estaba lejos, a 10 minutos a pie por las sinuosas calles de Belleville, y necesitaba moverme para quitarme su voz de la cabeza. El río estaba agitado ese día,
el agua golpeaba contra las orillas de piedra, y yo estaba de pie en un puente, con la carta aún en blanco en mi puño. Pensé en Clara, en su rostro delgado cuando volví por mis cosas, en sus súplicas de terapia y en la versión de Beatrix de todo. Me habían dado un asiento, sí, pero con una correa, sonrisa, asentimiento, aceptar los insultos, encogerme. No les debía orgullo ni vergüenza. Dejé caer la carta al agua, la vi tocar la superficie y hundirse, mientras la tinta se desvanecía. Me sentí bien, definitivo, como si hubiera cortado una cuerda en la que llevaba demasiado tiempo enredado. Esa noche, me encontré con Theo e Isabelle en un bar en una azotea cerca de la tienda, un lugar con sillas desparejadas y vistas al horizonte irregular de la ciudad. Theo trajo una botella de vino tinto barato, Isabelle una hogaza de pan que había horneado ella misma, crujiente y caliente. Nos sentamos bajo una hilera de bombillas, el aire fresco, el zumbido de París abajo. Theo sirvió el vino en vasos de plástico, me dio uno y dijo, «Esta noche estás tranquilo». Me encogí de hombros, arrancando un trozo de pan. Recibí una carta de la madre de mi ex. La misma mierda de siempre. Isabelle arqueó una ceja, bebiendo un sorbo de vino. ¿Qué dijo? Que soy una desgracia, dije, en tono ligero, aunque todavía me dolía. Cree que debería haberme quedado y pedir perdón. Theo resopló, reclinándose en su silla. ¿Para qué? Parece que son ellos los que deberían mendigar. Asentí, masticando el pan, su sabor era fuerte y simple. Sí, bueno, ellos no lo ven así. Isabelle dejó su taza, sus gafas reflejaron la luz. Te ves más clara, incluso con la carta. Hice una pausa, sorprendida de que se diera cuenta. Lo siento, dije, y era cierto. El peso de las palabras de Beatrix, el silencio de Clara, la sonrisa de Julian, seguía ahí, pero más tenue, como un moretón que se desvanece. Bebimos más, el vino me calentaba el pecho, y hablamos de nada importante, el último desastre de la reparación de Theo, el nuevo envío de libros de Isabelle. Nadie me pidió explicaciones, que justificara por qué me había ido o qué hacía aquí. Simplemente me dejaron en paz. Más tarde, cuando las luces de la ciudad se encendieron, Theo encendió un cigarrillo y dijo, «Eres bueno en la tienda, tío». ¿Qué? No fue gran cosa, pero me impactó mucho, alguien me quería allí, no por lo que pudiera demostrar, sino por lo que podía hacer. Llegué tarde a casa, el apartamento estaba a oscuras, salvo por la luz de una farola. Me quité los zapatos, me paré junto al estante donde estaba la caja de herramientas de mi padre y la acaricié. La carta había desaparecido, disuelta en la red, y con ella, el último hilo del abrazo de Beatrix. No necesitaba su aprobación, ni la de Clara tampoco. Tenía esto, la tienda de Theo, los libros de Isabelle, una vida que iba construyendo poco a poco. Al día siguiente, fui a trabajar, arreglé la pantalla de mi portátil rota y me reí cuando Theo derramó café en su camisa, maldiciendo en francés. Después, caminé hasta el espacio de coworking, terminé un trabajo freelance y pasé por la panadería a comprar una baguette. Ya era rutina, constante, mío. Ya no revisaba mi correo antiguo, las actualizaciones de Clara, los desvaríos de Beatrix, podían acumularse sin leer. Esa noche, me senté en mi mesa, con la cámara Polaroid delante, y cargué un nuevo paquete de película que había comprado por capricho. Tomé una foto de la calle de abajo, borrosa, imperfecta, real, y la pegué en la pared. Era la primera foto que tomaba en años, y me pareció un comienzo. París me había dado espacio para respirar, para volver a ser Miles, no el tipo que se había encogido para los Whitmore. La carta de Beatrix era el último eco de esa vieja vida, y la había dejado hundirse. No necesitaba su mesa, tenía la mía. El apartamento de Belleville se había convertido en mi ancla, sus paredes desportilladas y suelos inclinados, más hogar que el apartamento con Clara. 9 meses en París me habían despojado del hombre que había sido, Miles Harrington, el marido callado que asentía ante los insultos, que llevaba corbatas que odiaba a las cenas que temía. Ahora, me despertaba con el ruido de la panadería de abajo, los gritos de los niños jugando al fútbol en la calle, y me gustaba. Había cambiado mi número legalmente la semana pasada, cortando la última conexión a mi antigua SIM estadounidense, la que Clara y los Whitmore aún podían contactar. También llegó la tarjeta de residencia francesa, un frágil trozo de plástico que indicaba que pertenecía aquí, al menos por ahora.
No se trataba de convertirme en alguien nuevo, sino de recordar quién había sido antes de dejar que el compromiso me agotara. Esa mañana, estaba en la cocina, preparando café en una cafetera que había comprado por 5 euros en un mercadillo, y observaba cómo el vapor subía en espiral hacia el techo. La caja de herramientas estaba en su estante, la cámara Polaroid al lado, ambos silenciosos recordatorios de mis padres, las manos firmes de mi papá, la risa suave de mi mamá. Había empezado a usar más la cámara, tomando fotos de París, una paloma en un banco, un adoquín agrietado, Teo maldiciendo a una impresora rota. Las fotos ahora cubren mi pared, un collage desordenado de esta nueva vida. El trabajo me mantenía ocupada, mañanas en la tienda de Teo, tardes trabajando como freelance y, últimamente, algo extra. La sobrina de Teo, una tímida niña de 12 años llamada Lucy, me pidió que le enseñara a crear una página web. Empezamos el mes pasado, sentada en la mesa del fondo de la tienda con mi portátil, mostrándole el código línea por línea. Sonrió al cargar la primera página, una pantalla rosa brillante con el mundo de Lucy y letras mayúsculas, y sentí un orgullo que no había conocido en años. Era pequeño, pero importaba. Esa tarde, la volví a ver, trayendo una bolsa de pasteles de la panadería como soborno. Estaba esperando, con el pelo recogido en una trenza desordenada y los ojos brillantes. ¿Podemos añadir fotos?, preguntó, rebotando en la silla. Sí, dije, abriendo el código. Escoge algunas de tu teléfono. Subió fotos de su perro, un chucho desaliñado llamado Bruno, y le enseñé cómo ajustarlas, alinearlas y hacerlas resaltar. Cuando terminamos, me dio un abrazo rápido, incómodo, como hacen los niños, y salió corriendo a enseñárselo a Teo. Asomó la cabeza después, sonriendo con suficiencia. Ahora estás atrapado con ella, hombre. Me reí. Me pareció bien. Enseñarle me recordó a mi padre, como me explicaba con paciencia cómo funcionaban las herramientas, y me ayudó a arreglar un problema que no sabía que tenía. Más tarde, caminé por la ciudad con la Polaroid colgada del cuello. Había aprendido a encontrar momentos. Una mujer alimentando patos junto al canal, un hombre haciendo malabarismos con naranjas fuera de un mercado. Los fotografié, vi cómo se escupía la película y guardé las copias en mi bolsillo. Era algo mío, no relacionado con las expectativas de Clara ni de su familia. Esa noche, sentado a mi mesa, tenía la última foto, una imagen borrosa de un músico callejero dibujando frente a mí. Mi portátil estaba abierto y miraba fijamente un correo electrónico que había estado evitando. Era para mi abogado, un borrador que había escrito semanas atrás, para finalizar el divorcio. Sin bienes, sin peleas, simplemente terminarlo. Dudé porque una parte de mí aún oía la voz de Clara, suave y suplicante, de aquel día en el apartamento. Pero ya no era suficiente. Edité el mensaje, lo mantuve breve y le di a enviar. Sin fanfarrias, sin pensarlo dos veces, simplemente un corte limpio. Al día siguiente, fui a la tienda de Teo, arreglé un teléfono con la pantalla rota y lo escuché despotricar sobre un partido de fútbol. Isabelle pasó con un café, con las gafas empañadas del frío, y hablamos de libros, esta vez de Sartre, de lo pesado que era su material. Eres diferente, dijo de repente, mientras me ofrecía una taza. ¿Cómo?, pregunté, tomándolo. Menos atormentado, dijo, encogiéndose de hombros. Como si estuvieras aquí ahora, no en otro lugar. Asentí, bebiendo un sorbo de café, tibio y amargo. Tenía razón. Los Whitmore, Clara, mi yo de antes. Eran fantasmas que se desvanecían cada día que pasaba aquí. Ya no revisaba mi antiguo correo, no me preguntaba qué publicaba Julian ni qué tramaba Beatrix. No importaban. Esa noche, caminé despacio a casa, con la ciudad llena de vida a mi alrededor, las luces parpadeando, las voces que salían de los cafés. Me detuve en un puente, me apoyé en la barandilla y observé el Sena fluir, oscuro y firme. Había dejado ir al hombre que había intentado encajar donde no lo querían, al que se había disculpado por existir. París no me había salvado, solo me había dado espacio para salvarme. Me saqué la Polaroid del cuello, la apunté al agua y disparé. La foto se deslizó, una mancha negra y gris, y la conservé de todos modos. Era mío, como esta vida, con defectos y todo. De vuelta en el apartamento, lo pegué en la pared, junto al código rosa de la página web de Lucy que había impreso como broma.
El divorcio llegaría pronto, los papeles por correo, una firma, listo. Sin llamadas, sin dramas. No necesitaba el visto bueno de Clara para volver a ser yo misma. Me metí en la cama, la calle estaba tranquila afuera, y dormí profundamente, aliviando el peso de 9 meses. Yo era Miles Harrington, de 34 años, no un apéndice de Whitmore, ni un marido solo de nombre, solo un tipo con una cámara, un trabajo, un chico que pensaba que yo era genial. Y eso era suficiente. Un año en París me había convertido en alguien a quien reconocía de nuevo, alguien que me gustaba. Me mudé del pequeño apartamento de Belleville a un loft de 2 habitaciones encima del taller de Theo, un lugar con techos altos, suelos que crujían y una ventana que enmarcaba la ciudad como un cuadro. El alquiler era barato, Theo me hizo un trato porque yo mantenía sus sistemas en funcionamiento, y en la habitación extra cabían la caja de herramientas de mi padre, la cámara Polaroid de mi madre y una pila cada vez mayor de libros de la tienda de Isabelle. Casi todos los días me despertaba temprano, con el sol colándose por las persianas, y preparaba café en una cafetera que tintineaba en la estufa. La tienda de abajo bullía a las 8, Theo golpeando herramientas y maldiciendo en francés, y yo me unía a él después de mi primera taza, arreglando teléfonos o modificando software mientras la calle bullía de vida. Esa mañana, me asomé a la ventana, con un café en la mano, viendo a un hombre barrer la acera de abajo, levantando polvo con su escoba que reflejaba la luz. Un año atrás, había estado en un avión, quemado y destrozado, huyendo de Clara y su familia. Ahora estaba aquí, arraigada en una vida que había construido desde cero. El divorcio se había concretado meses atrás, los papeles se habían firmado, sin peleas, solo un final tranquilo enviado por correo a mi abogado. El último mensaje de Clara llegó ayer, un breve mensaje a mi antiguo número que vi al buscar el contacto de un cliente. Espero que estés bien. Fue suave, no tan brusco como sus viejas súplicas, y no respondí. No hacía falta. Ahora era una sombra, no un peso, y la dejé desvanecerse. El trabajo me mantenía estable, el taller de Theo estaba más concurrido que nunca y yo había trabajado más horas, mis manos se sentían tan cómodas con un soldador como con la programación. Lucy seguía viniendo, su página web era ahora un caos de fotos de perros y poesía mala, y yo sonreía cada vez que me mostraba una página nueva. Eres famoso, decía, señalándola, sobre la sección donde me había catalogado como Miles, el técnico. Me hizo reír, con esa risa fácil, no forzada. Trabajos freelance llenaban los huecos, pequeños trabajos que pagaban las cuentas y me dejaban tiempo para recorrer la ciudad con la cámara. Llené una caja de zapatos con Polaroids, Bridges, Strangers, Theo Midland, y pegué las mejores en las paredes del loft. No eran arte, solo momentos, pero eran míos. Esa tarde, me encontré con Isabel en su librería, la campana sonó al entrar. Estaba ordenando una pila de novelas viejas, con el pelo recogido con un pañuelo. «Café», pidió, señalando con la cabeza un termo en la encimera. «Siempre», dije, sirviéndole una taza. Nos sentamos junto a la ventana, con la calle llena de motos de reparto y vendedores ambulantes gritando, y hablamos de cosas sin importancia, su última lectura, mi último trabajo de reparación. «Entonces te quedas», dijo de repente, mirándome por encima de las gafas. «Sí», dije, sorprendida por lo segura que sonaba. «Este es mi hogar ahora». Sonrió, pequeña pero real. «¿Bien? ¿París te sienta bien?» «Sí». No el París turístico, de selfies en la Torre Eiffel y vinos carísimos, sino el auténtico, el de las aceras agrietadas y los bares nocturnos, el que no le importaba quién había sido antes. Más tarde, caminé por el canal, con el agua brillando bajo un cielo despejado poco común, y me detuve en un banco a observar los barcos a la deriva. Un niño pateaba un balón cerca, mientras su madre le gritaba que fuera más despacio, y le tomé una Polaroid, con el desenfoque de su zapatilla contra las piedras grises. No extrañé Nueva York, ni el condominio ni la finca Whitmore. A veces extrañaba a mis padres, sus voces, pero tenía sus cosas, la caja de herramientas, la cámara, y eso los mantenía cerca. Esa noche, preparé la cena en el desván, una pasta sencilla con salsa de un frasco, y comí en la mesa junto a la ventana. Abajo, la tienda estaba tranquila, Theo se había ido a casa y la calle se sumió en un suave murmullo. Mi teléfono vibró, un mensaje de Lucy: «Bruno se comió mi zapato, lo recogeré pronto». Me reí, le respondí: «¿Qué ganas?».
Sin llamadas de Clara, sin correos de Beatrix, solo esto, amigos, trabajo, una vida a mi medida. Me limpié, agarré la Polaroid y subí a la escalera de incendios, el metal estaba frío bajo mis pies. El río no estaba lejos, su curva era visible más allá de los tejados, así que apunté la cámara y disparé. La foto salió oscura, solo una mancha de luces y agua, pero la guardé en el bolsillo. Hace un año, yo era Miles Harrington, el tipo que recibió el café de Julian en la cara y el silencio de Clara en el corazón. Compré ese billete de ida, aterricé aquí y lo reconstruí. Ni perfecto, ni sofisticado, simplemente real. Ya no me disculpé, no me acobardé. Trabajé, caminé, viví. De vuelta en casa, pegué la foto del río en la pared, junto a una foto de Theo haciéndome un gesto obsceno y otra de mi Bark, el perro de Lucy. El loft olía a café y soldadura, afuera se respiraba la ciudad, y me metí en la cama, con las sábanas frescas contra mi piel. Espero que estés bien, de Clara resonó una vez, débilmente, y luego se desvaneció. Estaba bien, más que bien. Yo era yo, y París me sostuvo. El sueño llegó rápido, profundo, con la tranquila canción del río en mis huesos.